¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. En un conflicto armado interno como el que ha sufrido Colombia por más de 5 décadas, uno de los procesos más difíciles es precisamente la consolidación de las cifras del número de víctimas que dejan las hostilidades, como ocurre con las personas desaparecidas. Pues aquí en Colombia, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que recientemente entró en funcionamiento, se calcula que no se conoce el paradero de unas 82.000 en el marco del conflicto armado desde 1958. Otros cálculos advierten que ese número puede ser incluso mayor. Bueno, ¿cuál es la realidad de los desaparecidos aquí en Colombia, en nuestro país? ¿Qué esperanza tienen los familiares de saber lo que realmente ocurrió con sus seres queridos? ¿Qué pasó con este tema después de la movilización de los paramilitares y ahora tras este acuerdo con las FARC? De ese doloroso capítulo del conflicto hablaremos hoy. Comenzamos en directo. Bien, el drama del conflicto interno en el país ha dejado centenares de personas desaparecidas y también obviamente la incertidumbre de sus familiares por saber qué ocurrió realmente con sus seres queridos. Pues nosotros aquí en directo hablamos con una familia que tuvo que atravesar el difícil y triste proceso de buscar a uno de sus seres queridos desaparecidos durante la toma al Palacio de Justicia, y así vamos a comenzar a poner ese tema en contexto. Uno de los casos más emblemáticos en el tema de desaparecidos en el país fue la toma del Palacio de Justicia, de la que aún quedan capítulos pendientes por resolver. Aunque un nutrido grupo de familias han recibido los restos de sus allegados muertos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, como en el caso de Ana Rosa Castiblanco, muchas familias aún sufren el dolor de no saber qué ocurrió con sus seres queridos. Inés Castiblanco, hermana de la fallecida, asegura que mediante una serie de análisis y pruebas de ADN lograron comprobar la identidad de su familiar. Ese proceso duró más o menos como 16 años porque vienen encontrándolo en el 99. En el 99 casi 2000 llaman y le dicen a mi mamá y le dijeron que habían encontrado los restos de Ana Rosa. Sin embargo, y pese a algunas dudas sobre los restos entregados por parte de las autoridades, la familia pudo tener algún grado de certeza del destino final de Ana Rosa Castiblanco, quien era auxiliar del chef de la cafetería del Palacio de Justicia. Que habían 2 fémurs izquierdos, entonces una persona no puede ya tener 2 fémurs izquierdos. Entonces nosotros comenzamos la investigación y yo desde un principio dije, ella no es Ana Rosa, nos hicieron el ADN a Raúl, a mi mamá María Teresa y a mí. De Ana Rosa nos entregaron en ese tiempo 9 bolsitas y de huesos, ya están muy desgastados. Nosotros le dimos una cristiana sepultura en el Colegio San Bartolomé. 32 años después del holocausto del Palacio de Justicia, la familia de Ana Rosa espera que aquellas personas que aún viven en la incertidumbre de saber qué ocurrió con sus familiares puedan tener una respuesta por parte del Estado. Muy bien, el proceso para identificar a un desaparecido, de ese tema queremos conversar hoy aquí en directo de Canal Capital, y para hablar sobre este interesante tema me acompaña hoy el doctor Carlos Valdés, es director del Instituto Nacional de Medicina Legal. Doctor Valdés, gracias por acompañarnos hoy en directo. Es un placer acompañarlos a ustedes y los televidentes. Bueno, los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa y hagan parte de esta conversación que vamos a iniciar a partir de este momento con el doctor Carlos Valdés, director de Medicina Legal. Ahí está ya apareciendo nuestra línea telefónica, es 457-8300 y marca la extensión 5225 y 5226. Estoy esperando sus inquietudes, sus preguntas, opiniones, comentarios que tengan, y también la gente que bien sabe que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Live. Estoy muy atenta aquí con el celular a todos sus comentarios y sus preguntas. Bueno, doctor Carlos Valdés, hay varias preguntas y varias inquietudes obviamente que los familiares, que la gente se hace sobre todo este proceso para identificar a las personas desaparecidas aquí en Colombia. Vamos a arrancar hablando de las estadísticas. ¿Cómo están las cifras hoy en lo que respecta a el número de personas desaparecidas en nuestro país? Bueno, comencemos diciendo que las cifras de desaparecidos en Colombia son múltiples dependiendo de quién las aporte. El Instituto de Medicina Legal, que tiene cifras de desaparecidos desde 1938, en este momento tiene alrededor de 85.000 desaparecidos, un poco más. Pero
Si nosotros miramos las cifras que tiene Memoria Histórica o las cifras que tiene el Comité Internacional de Cruz Roja o las de algunas ONGs o las cifras de la Fiscalía General de la Nación son diferentes. Y muchas personas se preguntan, oiga, pero ¿por qué hay diferentes cifras y no hay uniformidad en las cifras? Es por el fenómeno de la desaparición. El fenómeno de la desaparición en Colombia es un fenómeno que se rodea de dos factores importantes. El primero, el miedo, el terror. La desaparición es un ejercicio del poder que se rodea del miedo precisamente para que no se denuncie. Eso hace que muchas de las familias no denuncien a las entidades del Estado, bien sea por temor o también por desconfianza en las entidades del Estado, y lo denuncien a organizaciones de derechos humanos, al Comité Internacional, o lo denuncien bajo otras figuras. Entonces, hoy cuando denuncian, doctor, por ejemplo, no dicen la verdad, es decir, la denuncia hoy ¿cómo es? La denuncia del desaparecido tiene ciertas dificultades porque dependiendo de la capacidad que tenga la familia de o la libertad de poder decir que a su familiar lo desapareció un grupo armado, un organismo del Estado o cualquier otra circunstancia, dependiendo de esa libertad, la información va a ser útil o no va a ser útil. O se puede desviar no como desaparecido, sino como secuestrado, etcétera. De tal manera que ese primer punto de la desaparición es importante. El otro punto del cual se rodea la desaparición es la impunidad. Y la impunidad en Colombia ha sido muy alta en el tema de desaparición. Y yo como director de una institución tengo que aceptar. El instituto tiene 103 años de existencia, vamos para 104. Y el instituto tiene mucha responsabilidad en temas de identificación humana. Acabamos de ver en el inicio del programa el tema de Palacio de Justicia. Y no es excusa de que hace 32 años las ciencias forenses no teníamos ese desarrollo. De una u otra forma, las instituciones hoy debemos reconocer que hemos cometido falencias, pero lo mejor debe ser, una vez reconocidas, no repetirlas. Y el instituto en este momento está en capacidad de garantizarle que va a hacer todos los esfuerzos científicos para identificar a las personas. Sin embargo, doctor Valdés, esas cifras que usted nos entregaba inicialmente, es decir, no todas están relacionadas con el tema del conflicto armado interno. Eso es correcto, ¿cierto? No todas las cifras. De las 85.000 que nosotros tenemos de personas aún desaparecidas, tenemos cerca de 25.500 que tienen características de desaparición forzada. Okay. Pero esa cifra, como les digo, puede variar con otras entidades. Muy bien. Los invito a que participen de nuestro programa. Ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica para que hagan parte de esta conversación muy interesante que estamos teniendo a esta hora aquí en directo de Canal Capital con el doctor Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Cómo están las estadísticas con respecto a los desaparecidos aquí en Colombia y cómo es todo el proceso de eso? Vamos a estar, digamos, informándonos en el transcurso de nuestro programa, cómo es ese proceso de identificación del cuerpo de la persona que ha sido desaparecida. Bueno, entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que se utiliza o que utiliza el Estado para ir identificando a las personas, para la búsqueda de las personas desaparecidas, doctor Valdés? Bueno, hoy existe una ruta que integra las diferentes entidades con la Fiscalía General de la Nación, quien es quien tiene constitucionalmente la función de investigar. Cualquier persona que tenga un familiar desaparecido debe informar ante cualquier autoridad, autoridad civil o policial. Incluso pueden informar al Instituto de Medicina Legal. Cualquiera de estas entidades debe inmediatamente informar a la Fiscalía de esa situación y guiar a la persona hacia la Fiscalía para que active un mecanismo de búsqueda urgente que está consagrado en la ley desde el año 2005. Ese mecanismo de búsqueda urgente indica que la Fiscalía General de la Nación, dirigiendo la Policía Judicial, debe desplegar acciones urgentes con el fin de encontrar la persona viva y de manera inmediata. Ese mecanismo, por ejemplo, el año pasado se activó en cerca de 190 ocasiones y dio como resultado que el 80% de las veces se encontró a la persona. Pero, ¿qué sucede? Cuando el mecanismo no funciona o la desaparición que se denuncia
tiene ya un mayor tiempo de ocurrencia, la situación del mecanismo ya falla. El mecanismo ya falla, no se activa y empieza entonces la labor de investigación de la Fiscalía, una labor que no, pues, está enmarcada dentro de la labor de la Policía Judicial, pero que no se relaciona con el mecanismo de búsqueda urgente. A esa labor le colaboraba el Instituto de Medicina Legal, porque tenemos un sistema de registro de cadáveres a nivel nacional en tiempo real que se denomina CIRDEC. Entonces, esa denuncia se revisa inmediatamente en el sistema de CIRDEC para descartar que la persona desaparecida haya fallecido y el instituto conozca de ella en algunas de sus sedes. Y ese sistema empieza a hacer los cruces con los cadáveres, pero también ese sistema hacen cruces o pueden hacer los cruces la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, la DIJÍN, las SIJÍNes, de tal manera que pueden abonar información para que se nutra para la investigación. A pesar de todos estos esfuerzos, hoy por hoy, el hallazgo de personas vivas está cerca de el 2 a 3% de todo el total de desaparecidos, y el hallazgo de las personas desaparecidas fallecidas está en cerca del 7%. ¿Y llega un momento en el que se dice ya no se busca más o No. eso siempre se está en la búsqueda, así sea 20 años después, 30 años después? Técnicamente sí, porque están dentro de un sistema, está dentro del sistema que tiene el Instituto de Medicina Legal, que es el CIRDEC, y en la Fiscalía existe un proceso de investigación que no se cierra, que está vigente y que involucra también actividades de investigación. Obviamente, en esta investigación hay periodos donde la investigación se acelera y donde la investigación tiende a desacelerarse por falta de datos, por falta de información. Es que además, doctor Valdés, a una mamá uno nunca le podrá decir que Nunca. desista de la búsqueda, ¿no? No, Buscar nunca. a su hijo, a su ser querido. Y el compromiso, por lo menos, de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal es siempre buscarlos, siempre buscarlos. Doctor Valdés, ¿cómo es la cadena en la mayoría de los casos de las personas desaparecidas? ¿Cómo las desaparecen estos actores armados cuando es en el caso en el marco del conflicto armado, en los relatos que dicen? ¿Cómo desaparecen estos cuerpos? Bueno, la desaparición en el marco del conflicto armado tiene unas características bastante sui generis porque son los diferentes actores que ejercen poder, y una de las manifestaciones de poder hacia los demás es desaparecer a las personas. Pero al desaparecer a las personas se garantiza en ese momento que se genera miedo, y que ese miedo va a garantizar que no se denuncie, que no se diga nada. Entonces tiene ciertas características. La desaparición dentro del marco del conflicto tiene características de una desaparición asociada a tortura, asociada también a desplazamiento y en muchas ocasiones a reclutamiento. De tal manera que es un fenómeno, dentro del marco del conflicto armado, es un fenómeno que debemos abordar con mucho cuidado porque involucra varios factores. Pero no toda la desaparición está dentro del marco del conflicto armado. Y entonces tenemos que hay desapariciones por fuera del conflicto armado que guardan estrecha relación con el crimen común, con la criminalidad común, con trata de personas, con explotación de menores de edad y con otras circunstancias que guardan relaciones con situaciones de criminalidad común. Muy bien. Quiero saber qué se está preguntando a la gente de la calle hasta ahora sobre nuestro programa de hoy aquí en directo de Canal Capital, así que vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. ¿Qué hacen con los cuerpos que no identifican? ¿A dónde los llevan o qué hacen con ellos? Bueno, doctor Valdés. Una pregunta bien interesante. Mire, los cuerpos que no se identifican son preservados por el instituto. Los cuerpos son preservados. Algunos de estos cuerpos que no están identificados y que son preservados por el instituto en las neveras se preservan por un tiempo prudencial que depende de la capacidad de almacenamiento de las neveras. Unos de estos cuerpos son donados a las universidades para estudio de la medicina, pero la universidad se compromete a preservar el cuerpo y que en el momento en que se determine la inhumación, se compromete a informarnos a nosotros dónde está inhumado.
Otros de los cuerpos, nosotros tenemos hoy unos convenios con algunos municipios, con los cementerios, en donde hemos construido bóvedas, en donde allí inhumamos a los cuerpos. ¿Cuál es la instrucción de esta administración del instituto? Que ningún cuerpo no identificado, en condición de no identificado, se entregue a los cementerios, porque es que la historia que tenemos desde hace muchos años a hoy es que las administraciones de los cementerios no han sido responsables con los cadáveres en condición de no identificados. Y entonces la política ahora del instituto es que todos los cadáveres en condición de no identificados tienen que ser preservados por el Instituto de Medicina Legal. Ustedes a propósito crearon un plan, el Plan Cementerio desde 2015. ¿Cómo va ese plan? ¿En qué consiste, digámosle a la gente, y cómo va ese plan? Precisamente, el Plan Cementerio surge porque cuando nosotros vamos a buscar un cadáver que inicialmente estaba como no identificado y que lo hemos identificado y vamos al cementerio a mirar dónde está, la única respuesta que tenemos de los cementerios es no sabemos dónde está, sabemos que está en un sector, pero está asociado a muchos otros cadáveres sin identificar. Teniendo en cuenta que para buscar a una persona, un cadáver, teníamos que identificar a los demás, entonces era necesario establecer un programa para identificar todos los cadáveres en condición de no identificados. Y surgió el Plan Cementerios. Ese Plan Cementerios se llevó a la mesa de negociación en el año 2015, cuando se hablaba y se construía el acuerdo sobre el punto 5. Y allí se planteó, lo planteó el instituto como uno de los mecanismos que generara confianza. Confianza entre los negociadores, confianza entre el Estado y confianza entre la guerrilla, las FARC que negociaban. El Plan Cementerios ha dado resultados porque seleccionamos cementerios en los cuales tenemos documentación de que allí se encuentran inhumados cadáveres en condición de no identificados, que pasaron por el Instituto de Medicina Legal, que quedaron sin identificar, y entonces los estamos recuperando. Esos cadáveres le estamos completando toda la batería de técnicas de identificación modernas, pero ahora no los devolvemos al cementerio. Esos cadáveres van a quedar en resguardo del Instituto de Medicina Legal. Por eso hemos construido lo que hemos denominado repositorios y bóvedas con apoyo de algunas alcaldías, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, para que el instituto no pierda la tenencia, la tutoría, la responsabilidad de los cadáveres en condición de no identificados. Sí, doctor Valdés, ahora que estábamos hablando de las características de la desaparición, en el marco de estos acuerdos de justicia, de paz, de verdad, estos actores armados cuentan dónde entierran los cuerpos, que son obviamente enterrados en diferentes territorios, y me viene una pregunta, y es ¿cuánto tiempo puede durar un cuerpo en degradarse? Es decir, teniendo en cuenta como las condiciones del medio ambiente y todo eso, porque se puede dar también el caso que va a la fiscalía a hacer la exhumación y no sé, me imagino que ya no lo encuentran, y eso podría ser uno de los obstáculos como para no encontrar. Claro, sin embargo uno no puede tener tiempos porque depende de muchas condiciones. Sí. Lo que sí es cierto es que, y por eso es que el instituto está preservando los cadáveres, lo que sí es cierto es que los cadáveres que están en este momento enterrados en cementerios o en las montañas de Colombia, esos cadáveres en muchas de estas circunstancias de enterramiento son desfavorables para el tejido. Y existe entonces un axioma: entre mayor tiempo pase, menos posibilidad de obtener información de ellos. He ahí el compromiso que tiene el instituto y que le brinda todo el apoyo a la unidad de búsqueda que fue creada ahora con su nueva directora, con la cual estamos en total disposición de colaboración a esa unidad de búsqueda. Muy bien, la gente aquí en directo de Canal Capital sigue haciéndonos preguntas e inquietudes. Vamos a ver qué otras preguntas tienen sobre nuestro tema de hoy. ¿Cómo se identifica el sexo, la talla y el peso de un cuerpo del que solo poseemos los huesos? Bueno, esta pregunta es básica para los antropólogos forenses porque hace parte de lo que ellos denominan la cuarteta básica. A partir del hueso se puede identificar la estatura de una persona, especialmente a partir de los huesos largos. Se puede identificar el sexo
a nivel de los huesos, de la pelvis ósea, pero también de la estructura craneana, incluso de los dientes, de las estructuras dentarias. Se puede diferenciar el sexo de la osamenta. Se puede también identificar el patrón racial por las características de los huesos. Colombia tiene una diversidad de mezclas, pero aún así podemos ver qué composición en porcentajes tienen los patrones raciales en una persona. La edad se determina también especialmente por los cierres de las suturas craneanas o las suturas de crecimiento de los huesos largos y también por algunas características de despulimiento de ciertas suturas como las suturas de los huesos de la pelvis. Es decir, que este es el ABC del antropólogo forense. Muy bien, vamos inmediatamente a nuestra línea telefónica porque ya están comenzando a entrar llamadas a esta hora. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntenos. Muy buenas tardes. Para preguntarle al doctor Valdés lo siguiente, se ha especulado mucho con respecto a la donación de órganos. ¿Cómo se trata este tema en medicina legal? Cuando se recibe un no identificado, se podría pensar que también el Estado o la persona queda disponible para que los órganos les sean sustraídos, y quienes han dicho que efectivamente prefieren que tengan las demás personas sus órganos, ¿se puede hacer eso? ¿Cómo trata medicina legal este tema? Muy bien, señor Alberto, gracias por comunicarse con nosotros en directo. Tema muy interesante. Sí. Bueno, hay que aclarar una cosa, hay dos tipos de donación, de órganos y de tejidos. El instituto facilita la donación de tejidos. La donación de órganos se hace a partir de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, cuando un paciente es declarado en muerte cerebral, entonces se le permite la donación de órganos. La ley 1805 del año 2016, que entró en vigencia en el año 2017, permite que todas las personas que no declaren que no quieren donar son potenciales donadores. Sí. Es decir, todos los colombianos somos potenciales donadores. Ahora bien, si no queremos donar, lo que debemos hacer es varias cosas. O uno, a nuestra EPS a la cual estamos afiliados al Servicio de Salud, indicarle eso y que se registre su nombre en el Instituto Nacional de Salud como no donador. Dejarlo por escrito. Dejarlo por escrito. Sí. O se acerca a una notaría, levanta un acta notarial, no deseo donar, y esa acta notarial la debe enviar al Instituto Nacional de Salud, que tiene la lista de los no donantes. Entonces, cuando un cadáver llega al instituto, identificado o no identificado, y es un posible donador, entonces lo que se hace es que se mira la lista de los no donantes y si no está allí, pues se procede a autorizar el rescate. El rescate de tejidos como principalmente córneas y hueso. Podría ser válvulas cardíacas y piel, pero principalmente es córneas y hueso. El rescate lo realiza no el Instituto de Medicina Legal, lo realiza el personal técnico de los bancos de tejidos, previamente autorizados por el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y el Instituto de Medicina Legal. Bueno, doctor Valdés, ¿qué ha pasado con estas cifras de desaparecidos luego de estos acuerdos con los paramilitares y ahora este acuerdo más reciente con las FARC? Porque el temor que se tiene es que continúan precisamente en el marco, ya no del conflicto, pero tienen ciertas características que han sido desapariciones forzadas. Entonces, ¿qué ha pasado luego de estos acuerdos? El fenómeno de la desaparición persiste. Es un fenómeno que no se detiene. Está íntimamente ligado con la criminalidad que se vive hoy en diversas formas en el país. A hoy, datos de hoy, de 1 de enero a hoy, 28 de febrero, el instituto tiene registrados 864 desapariciones. ¿En lo que va de este año? De lo que va de este año. De esas 864, 19 tienen características de desaparición forzada. Entonces, es un fenómeno que no se detiene, es un fenómeno que persiste en el tiempo, de tal manera que digamos que el reto en este es un reto muy grande que tiene las organizaciones y entre ellas el instituto. Bueno, oigan este dato, en lo que va corrido de este año,
van 864 desaparecidos y de esta cifra, 19 tienen que ver con o tienen características con el fenómeno de la desaparición forzada. Ese es el dato más reciente que nos está entregando a esta hora aquí en directo de Canal Capital el doctor Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, informándonos y aprendiendo mucho sobre este tema de qué es lo que ha pasado, cómo es el proceso de los desaparecidos y el proceso de identificación de los cuerpos. Pausa breve y regresamos. En Colombia, el 73% de la población es menor de 44 años. Uno de esos jóvenes colombianos, Iván Duque, nació el 1 de agosto de 1976. Se graduó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Luego realizó estudios ejecutivos en temas económicos en Harvard y obtuvo maestrías en la Universidad de Georgetown y American University. Su primera gestión pública fue en el Ministerio de Hacienda. Después fue seleccionado como gerente de la División de Cultura, Juventud e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Por 8 años formó parte del equipo económico de los 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Iván Duque ha sido senador del Centro Democrático desde el 2014, convirtiéndose en una de las caras más visibles y amables del uribismo y perfilándose como la figura del futuro de su partido y el vehículo de una renovación política en Colombia. La revista Semana lo premió como uno de los líderes del 2016 y en 2 años consecutivos ha ganado el premio de Mejor Senador del Año, consiguiendo el respeto general de todo un Congreso, que lo ha respaldado en sacar 4 leyes de importante contenido, así como en la demanda contra Nicolás Maduro en Venezuela. Para Iván Duque, el futuro de sus hijos va atado al futuro de todos los colombianos. Iván Duque es hoy el candidato oficial por el Centro Democrático y la mejor opción para Colombia. Joven es. Trabajador es. Familiar es. Innovador es. Líder es. Por todo esto y mucho más, Duque es. Soy Iván Duque y juntos vamos a recuperar la esperanza para Colombia. Iván Duque, juventud. Votemos por Iván Duque. Este 11 de marzo pide el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia y marca Iván Duque, Centro Democrático. Duque es el que es. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En esta cuaresma no olvidemos buscar a Jesús para encontrarlo, para conocerlo y amarlo. Él perdona nuestras equivocaciones y pecados. Acerquémonos a Él, supliquémosle, se apiade de nosotros, que nos cubra con su misericordia y su amor, que borre nuestras culpas, que nos limpie toda mancha espiritual. Acudamos al Señor como se visita a un médico de quien se espera alivio en cualquier enfermedad. Una mirada, una palabra suya bastan para sanarnos. Solo se requiere ir a Él, reconociendo nuestra necesidad con humildad y confianza. Él nos puede salvar. Él es el único que puede hacerlo. En su nombre encontraremos salvación. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital de una de las principales y más dolorosas consecuencias del conflicto armado y es la desaparición forzada. Hoy hemos querido invitar acá con nosotros en directo de Canal Capital al doctor Carlos Valdés, es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, que está muy pendiente de todos sus comentarios e inquietudes. Quiero que vayamos inmediatamente a la línea. Ahí tenemos a Héctor. Hola, Héctor. Gracias, muy buenas noches. Doctor Valdés, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer con tantos casos que están reportados en la página CIRDEC ante Medicina Legal Bogotá o ante muchas instituciones a nivel del país que tienen ingreso a la página CIRDEC? Tenemos muchos menores, muchas personas que se han evadido de manera voluntaria de sus casas. A la fecha no han aparecido, pero continúan engordando y engrosando esa página de personas desaparecidas y muchas veces llegamos hasta activar mecanismos de búsqueda urgente para buscar a estas personas que se han evadido de sus hogares. Esa es una pregunta, doctor Valdés.
La otra situación es con los cementerios, no solamente a nivel Bogotá, sino a nivel país. Hay una situación súper delicada, como es las morgues de los cementerios, que desafortunadamente no tienen y no se tiene el espacio ni la calidad para que trabaje un médico patólogo de medicina legal y su grupo de personas, al igual que la policía judicial, llámese CTI o Fiscalía, que son los que participan en este tipo de diligencias. Doctor Valdés, ¿usted de qué manera desde ahí, desde medicina legal, puede ayudar en este caso de las morgues a nivel no solamente de Bogotá, Cundinamarca, sino del país? Doctor Valdés, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, son dos inquietudes muy interesantes que nos plantea el televidente. La primera de ellas, ¿qué hacer con todos los registros que tenemos en CIRDEC? Mire, la permanencia de los registros en CIRDEC es la garantía que sigue vigente la investigación, porque mientras esté en el sistema, estamos cruzando información con los cadáveres en condición de no identificados que estemos analizando a nivel nacional. Si nosotros elimináramos esos registros del CIRDEC, no haríamos esos cruces. Me explico, de manera muy rápida. Si tenemos el registro de un niño o de un adulto desaparecido de X edad, con ciertas características, esas características están siendo permanentemente cotejadas con las características que reportan nuestros médicos y médicas desde las morgues. Y cuando hay algún cruce de coincidencia, pues el CIRDEC da la alerta y se investiga a profundidad. Es decir, la permanencia de esos registros en CIRDEC garantiza que no se dejan de investigar en ningún momento. Ahora, lo segundo, el tema de los cementerios. Un segundito, doctor, aquí nosotros tenemos ahí, va a aparecer en pantalla inmediatamente el link, porque esto es importante que la gente lo tenga claro y que tenga conocimiento de este link de consulta pública sobre desaparecidos, que permite tener precisamente información actualizada sobre sus seres queridos. Ahí está ya apareciendo, aquí la tengo, es cirdec.medicinalegal.gov.co. para que ustedes puedan ingresar. Y hay un tema que es bien importante, que es desde el punto de vista tecnológico, digamos que pueden descargar este link desde su teléfono celular y ahí podrá acceder a toda la información de estadísticas sobre desaparecidos en Colombia. Así que apúntala porque es una herramienta muy útil. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Eso es muy importante porque ahora desde nuestro teléfono celular podemos consultar cualquier dato de una persona, un familiar, un amigo que esté desaparecido y ver cómo va la investigación. Y lo más importante es que estamos involucrando a través de este medio a todos los familiares de las víctimas que antes se les negaba la información. Antes tocaban las puertas de las instituciones y las instituciones les decíamos, no sé, vaya a otro sitio, pregunte en otro sitio. Bueno, ahora no. Ese es un aporte del instituto. La segunda parte de la pregunta era acerca de las morgues de los cementerios. Sí. Definitivamente, las morgues de los cementerios que por ley deben ser adecuadas, y eso es responsabilidad de los señores alcaldes, están muy descuidadas. No hay un compromiso de los gobiernos locales frente al tema de la desaparición. El papel que puede hacer el instituto es denunciar esto. No tenemos ninguna otra posibilidad de intervenir, no tenemos recursos para intervenir esas morgues, no lo podríamos hacer porque no son del Instituto de Medicina Legal. Desaparecidos, identificación y entrega, el tema de hoy aquí en directo de Canal Capital. Gustavo lo saludo inmediatamente porque quiero saber cómo se está moviendo todo este tema en redes sociales, así que lo escuchamos. Así es, Luz, feliz noche para usted, para el doctor y por supuesto a nuestros televidentes que nos acompañan ahí fielmente todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden participar de nuestro tema del día usando la etiqueta en directo capital a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. Bueno, y comenzamos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro primer televidente que es @JCamilo10. Un tema que involucra a muchas familias. Quisiera saber, ahora que se firmó el proceso de paz, ¿qué se tiene previsto para poder identificar a esas personas que fueron víctimas del conflicto y terminaron en fosas comunes? @Canal Capital, etiqueta en directo capital. Camilo, gracias por participar con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Ya el doctor estará tomando apunte para resolver tu pregunta, tu inquietud. Recuerden, pueden seguir participando a través de nuestras plataformas digitales. Vamos con nuestro siguiente televidente que es @JosephAND24.
es indispensable que se conozca toda la verdad, que las familias puedan enterrar a sus muertos y sean reparadas. Un proceso necesario para perdonar y hacer justicia. Joseph, gracias por estar ahí conectados con nosotros con nuestro tema del día En Directo de Canal Capital. Recuerden, envíenos sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios usando la etiqueta En Directo Capital. Para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, veamos nuestro último televidente que nos cuenta, @Clau_Torres. Ella nos pregunta, me gustaría saber si tienen alianzas con otros países para compartir conocimientos en temas forenses. @Canal Capital, En Directo Canal Capital. Esos son los comentarios de nuestros tuiteros, de nuestros televidentes, que noche a noche nos acompañan con nuestros temas del día aquí en Directo de Canal Capital. Luz Helena, continúe con nuestro invitado y nos vemos mañana con otro tema del día. Sí, señor. Muchísimas gracias, Gustavo, por recoger siempre lo mejor de nuestros tuiteros, y a la gente, como siempre, gracias, porque sé que están ahí muy pendientes de nuestra señal en vivo a través de nuestras redes sociales. Entonces, hay dos preguntas, doctor. La primera la habíamos dado ya respuesta, pero como siempre digo, la gente se viene conectando con la señal en vivo de Canal Capital minuto a minuto. Entonces, nos hicieron esta pregunta, que después de estos acuerdos con las FARC en particular, ¿qué está pasando con la identificación de estas personas desaparecidas? Bueno, el instituto ha hecho un diseño estructural de funcionamiento, de tal manera que tenemos todo el diseño para apoyar la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Apoyarla con tecnología, con laboratorios de genética, con laboratorio de biología, con geología, con laboratorios de antropología, patología, pero especialmente la punta de lanza es la genética humana. Entonces, tenemos ya toda la estructura diseñada. Estamos esperando un reforzamiento de apoyo de parte del gobierno nacional para concretar el incremento de la planta de personal que necesitamos. Sí. Y la otra pregunta que nos hacía nuestro tuitero es si ustedes tienen alianzas con otros países para todos estos temas forenses. Sí, efectivamente, el instituto hace parte de dos grandes sistemas de redes. En este momento el instituto es el presidente de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses y además es vocal de la Red Iberoamericana de Directores de Medicina Legal. Pero además tenemos convenios con el equipo argentino de antropología forense, con el Comité Internacional de Cruz Roja y con universidades de Australia y de Austria que tienen el mayor desarrollo en genética humana. Bueno, hablábamos de este link de consulta pública, pero yo le quiero preguntar qué avances, en qué hemos avanzado nosotros desde el punto de vista tecnológico en todo este proceso de búsqueda de personas. Bueno, en este momento Colombia, en el ámbito iberoamericano, es la comunidad científica que tiene más desarrollo en identificación humana. La punta de lanza en el tema de la identificación humana en este momento es la genética forense. Hoy Colombia tiene un Banco Nacional de Perfiles Genéticos en donde tenemos más de 39.000 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y un poco más de 4.000 perfiles genéticos de cadáveres que están en condición de no identificados en este momento. Claro, esta base de datos es todavía muy pobre, pero lo que esperamos es lograr aumentarla. Primero, obteniendo los perfiles genéticos de los familiares de las personas desaparecidas en una labor que esperamos que va a ser dirigida y coordinada por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la cual le vamos a prestar todo el apoyo. Y con la Fiscalía General de la Nación, también en sus unidades de fiscales de derechos humanos y de conflicto armado. Bueno, creo que tenemos tiempo para otra pregunta de la gente en la calle. Vamos a ver qué es lo que las inquietudes que la gente tiene hasta ahora sobre nuestro tema. ¿Qué papel juegan las piezas dentales en la identificación de un cuerpo? Importante, muy interesante. Dígalo usted. Muy interesante. Las estructuras dentales son fuente también de identificación. El único inconveniente es que en Colombia no tenemos registros serios de cartas dentales premortem, es decir, cuando nosotros los colombianos vamos al odontólogo no se llevan registros serios o no vamos al mismo odontólogo siempre, cambiamos de odontólogo permanente y los registros están desactualizados. O sea, la historia se pierde. La historia se pierde, no está una historia actualizada, pero es indudable que las estructuras dentarias nos dan mucha información acerca de la edad, del sexo, sus hábitos de higiene, sus hábitos alimenticios y mucha otra más información. Bien, ¿más preguntas a esta hora? Una última pregunta, tenemos tiempo.
¿Qué partes del cuerpo son las más importantes a la hora de identificar un cadáver? ¿Qué partes del cuerpo son como las más importantes a la hora de identificar? No, todas, no tenemos. Para muchos temas de identificación tenemos, digamos, partes más informativas, pero en general el cadáver, tanto fresco como en proceso de esqueletización o esqueletizado, es muy informativo. Muy bien, tengo una pregunta acá de un seguidor a través de Facebook Live, una pregunta que ya el doctor Valdés nos respondió, y es ¿hasta cuándo hacer el esfuerzo de buscar? ¿Hasta cuándo se debe hacer el esfuerzo de buscar? Usted ya lo había dicho, pero... Como decíamos en la Universidad Nacional, hasta siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hasta siempre. Y lo decíamos también porque obviamente hacemos el comentario de que las mamás nunca van a desistir, ¿verdad?, de ese deseo de poder encontrar a su ser querido. Quiero insistirles en este link, que es un link que está presentando el Medicina Legal, el Instituto Nacional de Medicina Legal. Ahí producción ya nos los está poniendo, y es cirdec.medicinalegal.gov.co. Miren, es un link, es una herramienta muy importante, práctica, útil, que ustedes pueden descargar desde su dispositivo móvil, desde su celular, para que tengan información sobre cómo va el proceso de identificación, todo este proceso de desaparición de su ser querido. Entonces es bien importante que lo tengamos claro. Ahí está apareciendo para que tomen nota, para que lo apunten y estén siempre con información actualizada sobre este tema. Bueno, doctor Valdés, tenemos ya como tiempito para una última pregunta, también una pregunta que tenemos acá pendiente, y es ¿cuánto dura el proceso de entrega de un cuerpo? Más o menos. Mire, hoy el proceso de entrega se denomina entrega digna porque hoy, y a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque ha sido todo un trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se ha integrado a los familiares en este proceso de entrega. Hoy la entrega se hace con base en las características o los requerimientos que cada familiar requiere, impone. Es decir, que lo que vamos a hacer es considerar todas las condiciones que la familia requiere, pero antes de eso, el instituto tiene la obligación de explicarle a los familiares cuál fue el proceso que se realizó, el proceso científico, de tal manera que el familiar entienda, por más elevado que sea el proceso, que en palabras sencillas entienda qué fue lo que se hizo y que entienda cómo se llegó a la plena identidad. Bueno, doctor Valdés, muchísimas gracias, ha sido un placer, un gustazo tenerlo acá con nosotros, aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital, informándonos y, como siempre lo digo, un espacio muy pedagógico para todos nuestros televidentes, para que podamos aprender e informarnos sobre estos temas que son de interés público. Gracias por acompañarnos como siempre, gracias por la sintonía y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en nuestro programa en directo. Feliz noche para todos.